difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo que tú tienes es mucho mejor. Te suelto mis sueños. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Porque tu plan es perfecto. De mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. No mi voluntad, sino la tuya. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis cargas, te suelto mis fallas. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control. Porque tus planes son mejor que los míos. Que los míos. Sí, Señor, amén. Tus planes, Señor, son mejores para nuestras vidas. Te invito a que te pongas de pie. Buenos días, Iglesia, Cristo viene. Dios te bendiga. Qué hermoso domingo estar en la casa de Dios y verlos a todos ustedes aquí en su casa, aquí en su presencia, gozándonos en esta mañana. Y a ti que nos sintonizas a través de los medios de comunicación, Visión Celestial, Facebook, YouTube Live. Esta es la Iglesia Cristo viene, transmitiendo desde Dayton, Texas, para el mundo entero. Amén. La iglesia te da una bienvenida. Vente a la iglesia. Gloria a Dios. O la persona que ha sido justificada vive por fe.
amén, creyendo en lo que Dios ha prometido. Y quiero usar una vez más el versículo que mencionaba la semana, el domingo pasado. Se encuentra en Habacuc capítulo 2, versículo de 1 al 3. La semana solamente mencioné el versículo 1 y en este día quiero mencionar los 3 versículos. Una de las expresiones, por ejemplo, del versículo 3 es muy conocida por los predicadores y muy mencionada. Habacuc capítulo 2, versículo 1, primero le daremos lectura a ese versículo y les voy a invitar que lo hagamos todos unánimes. ¿Qué le parece? Ahí está apareciendo en la pantalla. Y diga conmigo: estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Traducción Dios habla hoy un poquito diferente en cuestiones de expresión, pero es el mismo significado. Estaré atento, como lo mencionaba la semana pasada, para los que conocen un poquito de historia y cómo los pueblos vivían en aquellos tiempos. Centinela es la misma expresión que se usaba también para atalaya. Usualmente los pueblos tenían un muro alrededor de las ciudades como protección, como escudo, como defensa de los pueblos que les rodeaban para no ser conquistados fácilmente. Y siempre tenían atalaya sobre ese muro. El atalaya se le hacía un lugar especial. No era como el resto del muro donde estaban los lanzadores de flechas o de lanzas o etcétera, sino que tenía un lugar especial para ser protegido en momentos donde no se miraba nada. Bueno, lo que está diciendo este hombre, que él está firme, él está sobre aquel lugar especial ya establecido para el centinela o para la atalaya. Lo que nos está revelando la palabra de Dios, que usted y yo como hijos e hijas de Dios debemos estar sólidos, firmes, parados en el fundamento inmovible. Aquello que es inmovible, que es la palabra de nuestro Dios. Ya que el mismo Jesús dice: podrán pasar los cielos y la tierra, mi palabra no pasará. Con esto entendemos que lo que está diciendo el centinela o el atalaya está firme, parado en la palabra de Dios. Está firme o parado, bien firme, sobre la promesa de Dios. Y cuando tú y yo encontramos una de sus promesas y nos es revelada por el Espíritu Santo de nuestro Dios, debemos quedar ahí parados, firmes en ella. Si el Señor nos prometió algo, debemos estar firmes. No porque no se dio en el momento vamos a cambiar de actitud o de posición por cuestiones de sentimientos. No. La palabra de nuestro Dios toda se cumple, y toda en el tiempo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Déselo al Señor. Ahora, una de las expresiones muy interesantes que dice este hombre, dice: para ver, como ya lo he mencionado antes, no solamente el domingo pasado, en otras ocasiones, el centinela, o en este caso Habacuc el profeta, yo voy a estar parado en su promesa y yo voy a ver lo que me va a decir. En otras palabras, no solamente lo voy a escuchar. La palabra leer, cuando uno lee la Biblia, se traduce descifrar o interpretar lo que se está leyendo. En este caso el centinela está diciendo: yo voy a ver lo que el Señor me está diciendo. Y luego dice, última expresión, también al Señor: ¿y qué respuesta da a mis quejas? ¿Cuánto se entiende la palabra quejarse? ¿Sí? ¿Qué respuesta da a mis quejas, a mi interrogante? Él he estado pidiendo a mi Dios por tanto tiempo y no me ha dado una respuesta. Pues voy a ver qué es lo que me va a decir. La palabra queja también se traduce en el lenguaje bíblico, en algunos de los sinónimos de nuestros diccionarios. ¿Qué respuesta da mi clamor? Otra ocasión se puede interpretar: ¿qué respuesta da mi llanto o a mi lloro? Son expresiones que es lo mismo que estaba diciendo: ¿qué respuesta da mi queja? Es una traducción. Otro dice: ¿qué respuesta da mis gritos? Hay momentos en los cuales le pedimos al Señor algunas cosas, algunas muy calmados, pausados, porque la necesidad no es tan apremiante. Pero cuando llega la lumbre a los aparejos, decían en mi tierra, cuando ya la cosa está muy cerca, entonces ya no hablamos con mucha pausa, con mucha cautela o con mucha prudencia, gritamos. Y esas expresiones se quedan establecidas en el reino de los cielos, delante de nuestro Dios. Siempre que el pueblo clamaba a Dios, siempre el Señor descendía para ver cuál era el problema. No es que no lo estaba mirando donde se encuentre, sino para estar cerca de su pueblo.
Bueno, está diciendo el profeta, yo quiero escuchar, yo quiero ver lo que el Señor tiene, la respuesta que tiene con respecto a mi petición. Le he estado pidiendo por mucho tiempo. ¿Y cuál es la respuesta que me va a dar? Yo necesito verla, necesito encontrar respuesta. Bueno, prosigue en el versículo 2 y 3, algo muy interesante. Dice así: el Señor me contestó. Escribe, es la traducción Dios habla hoy. Escribe en tablas de barro lo que te voy a ¿qué? A mostrar, no a decir. El hombre quería ver, Dios le está revelando lo que te voy a mostrar. De tal manera, dice, de modo que pueda leerse o descifrarse, como antes lo explicaba, leerse de corrido, de manera que lo pueda ver de tan claro que si voy deprisa lo pueda comprender. Que si la situación es apremiante, yo la interprete inmediatamente. Hay una expresión en inglés que se dice así, que vale más o el valor de una fotografía es como el de 1000 palabras. A picture worth 1,000 words. En otras palabras, una fotografía tiene el mismo, no es que así sea bíblicamente, lo dice la gente en Estados Unidos en inglés. Una fotografía revela lo mismo que pueden 1000 palabras. Por eso es importante que usted y yo, cuando leamos la escritura, tratemos de entender, de mirar qué es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. De otra manera, su palabra solamente suena y puede hasta traer cansancio a nuestra alma. Bueno, el profeta está escuchando de parte de Dios. Escríbelo en tablas lo que te voy a mostrar, para que puedas leerlo de corrido, no tengas dificultad. Versículo 3. Aún no ha llegado el momento de esta visión. Recuerde que ahora Dios está hablando en términos de visión, visuales, no en términos de palabras, tanto mostrar como ahora en visión. Dice, ahora no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. Y esto es en lo cual nosotros, como creyentes y de límite de tiempo, tenemos grande dificultad. El Señor no va a la carrera. El Señor sabe lo que va a hacer y lo hace en el tiempo exacto y perfecto que Él ha establecido. Y esto está muy bueno, está perfecto, pero a veces a nosotros nos hace muy difícil estar esperando. ¿Cuántos se desesperan a veces cuando sienten que algo debe de venir y no llega? Todos los seres humanos, unos más que otros. Yo soy muy desesperado en ese asunto. Cuando yo voy manejando y hay mucho tráfico adelante, casi me dan ganas de salirme por un lado. Y yo digo, pero ¿qué tal si me mira la policía? Bueno, la policía me sostiene ahí en la línea, si no me salía por la banqueta. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Allí necesitan darle un aplauso al Señor. Y le dice que a nosotros no es lo mismo, nos está diciendo: tú espera aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Bendígalo. Nuestro Señor Jesucristo es preguntado por los creyentes de su tiempo en una ocasión, y Él mismo les da la respuesta. Recuerde que cuando los creyentes, los judíos, se reunían alrededor de Jesucristo para escuchar lo que tenía que hablar, pues ya en sí era bueno que estos le buscasen, y donde quiera que llegaba Jesús se aglomerasen, se juntasen para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Su mensaje era un mensaje diferente a los mensajes de los restos de los rabinos, como lo podemos ver en las escrituras. Y a veces nosotros, los creyentes, algunos predicadores juzgan muy severamente a los judíos por su reacción. Y no debe de ser tan severa la persona, y más cuando no tiene un conocimiento muy amplio por qué actuaban de la forma que lo hicieron. Pero en esta ocasión el Señor nos va a mostrar algo muy interesante. En el Evangelio de Juan, la traducción Dios habla hoy una vez más, capítulo 8, versículo 19. Le preguntan a aquellos creyentes, fariseos, saduceos y escribas, etc. Le preguntaron a Jesús: ¿dónde está tu Padre? Después de haberlo escuchado en varias ocasiones decirles que Él era el Hijo de Dios, etc. Estos, no sé lo que hay atrás del asunto de la pregunta que le dijeron a Jesús. No sé si querían
agarrarlo y que les explicase si su padre era José, del cual se creía. Pero ya había mucha información con este pueblo de que Jesús había nacido y que María había sido embarazada antes aún de casarse o de haberse juntado entre José y María. No sé si iban por ese lado, pero creo que iban más por el asunto de Dios, porque escuchaban constantemente que Jesús aludía o hacía entender que su padre era el Dios del cielo. Ahora le preguntaron: ¿dónde está tu padre? Jesús les contestó: ustedes no me conocen a mí, ni tampoco a mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. Déselo al Señor, iglesia. Les está diciendo Jesús: si yo les digo quién es mi padre, de nada les va a servir, de nada les va a aprovechar, porque no me van a creer. Y no me van a creer porque no ven a mi padre. Me están mirando a mí y no me conocen. No me conocen a mí, ¿cómo van a conocer a mi padre? ¿Por qué Jesús les está diciendo: no me conocéis a mí, tampoco pueden conocer a mi padre? Porque miraban a Jesús humanamente. Miraban a Jesús como un rabino con un alto conocimiento de las escrituras, con una autoridad sobre ciertas situaciones de necesidad, sean enfermedades, demonios, etcétera. Algo miraban en Jesús, pero lo miraban como un humano. No lo miraban como el creador del universo. Si lo hubieran visto como el creador del universo, no le hubieran hecho tal pregunta. Y eso es lo que a veces nos acontece a nosotros cuando leemos sus promesas, cuando leemos su Biblia. La vemos con nuestros ojos, pero la vemos como un escrito, como una promesa. Pero una promesa que a veces suena como una historia, como una anécdota de que posiblemente se pueda cumplir o posiblemente no. Usted y yo conocemos que cuando habla nuestro Dios, cuando Él habla, las palabras que salen de sus labios son palabras creativas o que crean las cosas. Y en sí la palabra crear para este tiempo quizá no se debe de usar, sino que saca las cosas visibles de lo invisible. Claramente lo explica el profeta, que Dios creó todas las cosas visibles de lo que era invisible, todo lo que existe de lo que no existía. De manera que cuando usted y yo vemos su palabra, la vemos como una promesa que tiene posibilidades de cumplirse a nuestro favor, o posiblemente nunca se cumpla, porque solamente la escuchamos y la vemos con grandes dificultades. No logramos entender que esa palabra que se encuentra en este sagrado libro salió de los labios del que dijo en el principio: sea la luz, y fue la luz. O sea que su palabra es irrevocable. Las promesas de Jesús son un sí y un amén, lo dice el profeta. Todas son sí y amén. Si las promesas que usted ha recibido no tienen un cumplimiento, entonces va a dificultar la fe de la persona. Platicaba a mi hijo, yo se los menciono porque a veces acontece, mi hijo me pregunta mucho, ¿no? En este caso mi nieto Isaías, me dice: papo, ¿cuánto tengo que conocer bíblicamente? ¿Cuánta palabra tengo que conocer? Porque estudio, pero ¿cuánto tengo que conocer para poder yo entrar en ese reino de los cielos del que usted habla y poder tomar lo que yo necesito para mis cosas? ¿Necesito conocer mucha Biblia? No, mi hijo, no se requiere conocer mucha Biblia. Se requiere ver lo que Dios te está revelando en lo poco que tú conoces. Si tú logras verlo porque Dios te lo revela, podrás tomarlo. Entonces dice: entonces debo de andar buscando lo que el Señor me revela en su palabra al estarla leyendo. Y entonces voy a tener las cosas. Párate, no muy a la carrera, porque después de que Dios te revele las cosas,
entonces te queda sujeto a la palabra de Jesús. Y luego me dice, explíqueme, papo. Queda sujeto a que Jesús diga que se haga, que se afirme lo que ya prometió, porque todo lo que el Señor tiene para nosotros tiene un tiempo. El profeta le está diciendo al Señor, espéralo porque va a cumplirse, va a llegar en el tiempo exacto, en el tiempo ya establecido. Así que no debemos de correr muy a prisa. Si el Señor nos prometió algo, nos lo reveló, ya es un hecho, se va a cumplir. ¿Cuándo se va a cumplir? En el momento en que Dios lo decidió, y va a ser el tiempo bueno. Si es salud, si es necesidad económica, si es problemas sociales, cualquier cosa se va a cumplir en el tiempo perfecto de Dios. Y esto es lo lindo del asunto, porque te va a beneficiar a ti, le va a beneficiar a tu familia, le va a beneficiar a la iglesia, le va a beneficiar al reino de los cielos, le va a beneficiar a toda la creación de Dios, cuando las cosas de Dios se reciben en el momento que Dios las estableció. Eso nos debe de alegrar mucho. Me pregunta, estaba allí él con Cindy y Alisa preguntándome estas cosas. Les digo, vamos a leer Gálatas capítulo 4, porque hay veces que nosotros tenemos cosas y no se logran recibir porque todavía no estamos preparados para recibirlas. Dios sabe el momento especial, el momento oportuno, pero se van a cumplir, y se van a cumplir cuando más lo necesitemos, o en el momento especial de nuestro Dios. Gálatas capítulo 4 versículo 1, traducción una vez más, Dios habla hoy. Cuando menciono la traducción es porque no estoy leyendo Reina Valera, que es la base, lo que usamos como fundamento. Gálatas capítulo 4 versículo 1 dice así: lo que quiero decir es esto, es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Galacia. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia. Póngalo de esta manera: mientras el Hijo de Dios no ha madurado todavía, no se diferencia mucho de los que están allá afuera en el mundo, que no tiene esperanza. Estamos bajo los mismos rudimentos. Dice, un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. ¿Usted es hijo de Dios? Usted es dueño de todo. ¿Quién lo dice? El pastor. Lo dice Dios. Dios nos ha hecho. ¿Sabe usted que todo lo que Dios creó, lo creó para su hijo y para los hijos de su hijo, en este caso nosotros? Él lo dice, yo y mis dos hijos que mi padre me dio. Déselo fuerte al Señor. Algunos dicen, sí, pastor, vamos a tener todas esas cosas cuando lleguemos al cielo. No, el asunto, lo bueno del asunto es que las podemos tener aquí. Ya cuando estemos en el cielo, yo ya no necesito oro. El oro ahí lo puedo andar, ¿verdad? Caminando ahí, puedo andar caminando sobre él. Ya no necesito diamantes. Yo las cosas le digo, papá, yo las necesito acá. Es más, si me vas a dar tanto allá en el cielo, empieza a sacar una porción de esa y mándamela para acá. La necesito más acá, aunque allá tenga menos. Que no va a ser así. Las cosas que Dios nos promete, nos las promete para nosotros aquí en esta vida. Tenemos que empezar a creerlo. Al momento que empiezas a creerlo, entonces damos la oportunidad para que Dios cumpla lo que prometió a cada uno de nosotros. Tenemos que creer en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, dice versículo 2: hay personas, ponga atención, esto está de cuidado. Hay personas que los cuidan. ¿A quiénes? A los herederos. Y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. En otras palabras, tenemos tantas cosas, somos dueños de todo y tenemos muy poco en nuestras manos. Hay alguien que está sobre esas cosas y no las quiere soltar porque no hemos madurado. El día que dé la orden de nuestro Señor Jesucristo, esto nos lo entregan a la fuerza. Amén. Ponga el versículo 3. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos, esto no me gusta, a los poderes que dominan este mundo. Es la traducción Dios habla hoy. Si miramos lo anterior, en una traducción, la que yo uso de tiempo en tiempo, traducción lengua actual, que dice así, con respecto hasta el día señalado por el Padre, en la lengua actual se nos dice así: hasta el día que su Padre le entregue sus propiedades y lo hace dueño de todo. Qué bonita expresión.
Quiere decir que hasta nos está el Señor conservando todo lo que nos ha dado por medio de Jesús para entregárnoslo, y el día que nos lo entregue, entonces somos dueños de todas esas cosas. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando el Señor lo mire que es el tiempo apropiado. Si el Señor te entrega cosas ahorita en este momento, quizás las vas a derrochar. He escuchado yo a expresiones decir que las personas que gastan su dinero jugando lotería, y alguno de ellos por ahí saca la lotería, estaba escuchando que más del 90% de los que se sacan la lotería terminan en la quiebra. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con el dinero. Pero cuando Dios nos da a nosotros, ya hemos crecido, hemos madurado para usarlo en una forma sabia, para que seamos útiles no solamente a nosotros, sino también a nuestros seres amados, al reino de los cielos, a la iglesia, a los hermanos. El Señor quiere darnos mucho, pero quiere que aprendamos a usarlo de tal manera que seamos bendición, que seamos bendición a otros. Yo tomo muy a pecho el asunto cuando Dios le dice ya en el capítulo 12 del libro de Génesis a Abraham, y le dice el capítulo 12 versículo 1 al 3, te he establecido, te he puesto para bendecirte y para que seas bendición. Y agarro esa idea porque se encuentran otros pasajes que nos llevan a la idea que se está dando en esos 3 versículos. Cuando Dios, piénsalo así como un canal, yo siempre lo he visto de esta manera, como un canal por donde corre el agua. Y el agua es la bendición de Dios que va a pasar por ese canal. Nosotros somos los ductos a través de los cuales corre el agua. Abraham lo fue. Y le está diciendo, voy a correr, voy a pasar toda esta bendición por medio de ti. Tú vas a ser el conducto, vas a ser el ducto, vas a ser el canal, por usar términos humanos, a través del cual voy a correr la bendición, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Serán bendecidas en Jesús, tu descendiente. Bueno, una de las cosas que asumí o entendí o interpreto, no necesariamente tiene que ser esa, que el agua cuando corre por un canal, el agua no se queda en el canal, que está constantemente corriendo, pero está corriendo día, tras noche y noche, etcétera, etcétera. Pero algo tiene el canal. Quizás no retenga esa agua porque se vuelve una represa. El agua está corriendo para bendecir los que están allá al otro lado, pero el canal está siempre húmedo. Quiero decir con esto, cuando Dios te bendice es para que tengas bendición siempre, pero el propósito de Dios bendecirte es para que seas bendición a otros, para que seas bendición al reino. Y estamos muy lejos de practicar esas ideas o esas enseñanzas que el Señor nos dice. Dice así: lo mismo pasa con nosotros cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Sometidos se puede traducir conquistados como sinónimo. Estábamos bajo la conquista de alguien que está dominándonos encima o arriba. Estamos sumisos a ellos. Estamos como si fuéramos vencidos. Es lo que está diciendo, están bajo los poderes que dominan este mundo. Pero el Señor quiere que maduremos. ¿Para qué? Para que Él nos entregue los bienes. Entregándonos los bienes, estaremos más alegres, más felices. Como dijo el Salmo 126, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. En los pueblos de afuera van a decir: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. Mateo capítulo, voy a hablar de un ejemplo, por lo mismo que le mencionaba a mi nieto. Trae memoria bien a mi corazón esta escritura que traté de explicarle. Mateo capítulo 14 versículo 22. Ahora sí lo voy a leer, toda esa porción que va a ser en la traducción lengua actual, va a aparecer en las pantallas. Versículo 22 del capítulo 14. Jesús acaba de terminar uno de los momentos más gloriosos, donde le da de comer a 5,000 personas adultas, sin contar las mujeres y los niños. Siempre asumo o calculo que sería más o menos un número de unos 20,000 personas las que le dio de comer. Fue una manifestación gloriosa que tenía un paralelo con el que Dios les dio de comer al pueblo de Israel en el desierto. Lo hemos explicado en algunos momentos.
Pero dice así el versículo 22: después de esto, después de haberles dado de comer a los 5,000, Jesús ordenó a sus discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Una de las cosas que me sorprende, Jesús envía a los discípulos en la barca, va a despedir a la gente y les dice: los voy a alcanzar más tarde. Ninguno de ellos se le ocurrió preguntarle: ¿y cómo le vas a hacer? A ninguno se le ocurrió, como a muchos de nosotros nunca se nos ocurren cosas cuando estamos leyendo algo. Veamos ver el versículo que sigue, el versículo 23 y 24. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Más o menos calculo yo que eran las 6 de la tarde cuando le estaba haciendo a los discípulos que se fuesen en la barca al otro lado, donde van a ver una gloria diferente. Y él se sube a orar, como era costumbre de nuestro Señor Jesucristo. Se sube a orar, a platicar con su papá, con su padre, con nuestro Padre. Se sube a orar y ella va a orar toda la noche. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí orando. Estaba allí solo. Verso 24: y ya la barca estaba en medio del mar. Cuando usted escucha esas expresiones, en medio del mar, o menciona el mar, usted debe entender, el mar siempre es puesto al pueblo judío. Una de las cosas que no practica mucho es cuestión de natación. El pueblo judío tiene fobia en contra del agua, porque interpretan el pueblo judío que tiene que ver con el juicio. Esto viene de generaciones y generaciones, tanto por el cruce del Mar Rojo, el cruce del río Jordán, y constantemente cuando hablan de agua tiene que ver de un juicio de Dios, el caso de Noé, etcétera. De manera que cuando se menciona en la Biblia el mar, usted debe de levantar sus antenitas, como decimos acá. ¿Qué querrá decir el Señor? ¿Algún juicio? Bueno, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga usted: azotada por las olas, porque el viento era contrario. Usted me ha escuchado muchas veces decir viento. Viene de una expresión judía, ruja, que significa ¿qué? Espíritu. Grábeselo: espíritu. Siempre que escuche la palabra viento significa espíritu, o es una expresión que se traduce del espíritu. Ruja. Y dice aquí en este versículo: el viento era contrario, o el espíritu, podríamos traducir usando los términos simbólicos. El espíritu era contrario. La palabra contrario, yo creo que sí la conocen. La traducción de la palabra diablo significa contrario. Entonces un espíritu les estaba impidiendo a los discípulos cruzar al otro lado, donde van a ver una manifestación de la gloria de Dios. Siempre que hay una promesa del Señor, siempre va a haber un espíritu enemigo, contrario, es lo que significa contrario, que va a tratar de impedirte alcanzar lo que tanto tú y yo anhelamos: la bendición, el gozo, la felicidad, la salud, tantas cosas que como humanos necesitamos. Siempre va a haber oposición para que tú y yo podamos recibir la promesa que ya Dios nos ha dado. Se va a levantar el enemigo. Versículo 25 prosigue así: 14:25. Todavía estaba oscuro, ya para amanecer, las 6 de la mañana. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. ¿Usted cree que Jesús podía caminar sobre el agua en cualquier momento que lo deseara? Seguro. ¿Sabía que cuando Dios creó todas las cosas, le dio la potestad a Adán de tener autoridad sobre todas las cosas en el agua? Señorear sobre los peces del agua. Quiere decir que Adán podía caminar sobre el agua como nada, tranquilo. Tendrás autoridad sobre las aves del cielo. Adán podía volar, claro. No tenía limitaciones. Tampoco las tenía Jesús. ¿Qué es lo que limita al hombre? El pecado. Jesús no tuvo pecado hasta que no decidió tomar el nuestro. De manera que las limitaciones están en la falta que hemos cometido, que se cometió de parte de nuestros padres para con nuestro Dios. Dice así: todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos le vieron, pero no le conocieron.
llenos de miedo, gritaron: un fantasma, un fantasma. Primero, eso no existe. Esas son mitos, ideas de un sistema pagano. Pero esto acontece cuando el temor se apodera del corazón del creyente. Lo hace ver cosas que no existen. Uno se las empieza a fabricar y hace un castillo en el aire, y esto es así y esto es asá, porque el temor tomó el control de nuestra alma. Los discípulos empezaron a gritar y Jesús les responde en Mateos, en el versículo 27. Enseguida Jesús le dijo: cálmense, yo soy. En la traducción Reina Valera me gusta un poco más, porque dice la expresión yo soy la dice al revés. No, ahí dice soy yo. Perdón, estaba usando la Reina Valera. Yo soy. Esa expresión a todos nos debe de recordar cosas muy especiales. ¿Cuáles? El gran yo soy. Exacto. El gran yo soy. Cuando le dijo Moisés: cuando llegue allá con el pueblo, ¿quién les puede decir que me envió? Diles que el gran yo soy te ha enviado. ¿Por qué el gran yo soy? Porque es el creador de todas las cosas. En él existe todas las cosas. Amén. Bendígalo. Y les dice: yo soy. No tengan miedo. ¿Cuántos están esperando algo del Altísimo? Pues no se desesperen ni tengan miedo. Esto viene. Nadie lo para. Si ya Dios te lo reveló, Dios te lo enseñó, te lo puso en el corazón, nadie lo para. Dios, vienen las cosas para ti. En el tiempo de Dios nadie lo puede impedir. El temor va a tratar de poner una pausa. Entonces Pedro respondió. Esto es lo que le hablaba yo a mi nieto, que tenía que esperarse a la palabra de Dios después de haber recibido la revelación. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ¿qué dice? Ordena que yo camine también sobre el agua, que yo vaya a ti, lo dice la traducción, y vaya hasta donde tú estás. Pedro escucha la voz: no tengan miedo, soy yo, o yo soy. Él escuchó la voz. Pedro inmediatamente asumió o comprendió o miró que esta persona que decía soy yo era Jesús. Recuerde que él venía lejos, el ruido del viento, de las olas tenía que confundir un poco la información, la claridad de la expresión. Y Pedro le dice: si eres tú, da la orden que vaya yo y camine sobre el agua. Pedro está mirando ya un poco más allá del resto de los discípulos. ¿Sí? Entonces Jesús le responde en el versículo 29. Jesús le dijo: esto es lo que usted y yo esperamos constantemente. Jesús le dice: ven. La orden salió del Creador, y lo que sale de los labios de Jesús tiene el poder de crear. Ven, ven. ¿Sí? De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Creo que perdí la oportunidad allí de darle gloria a nuestro Dios. Le voy a mencionar algo que nunca se ha tocado, nunca lo he escuchado, pero se lo voy a mencionar. Hay momentos en la Escritura que encontramos donde personas se movieron en la fe del que al momento tenía la fe. Si una persona no siente, no tiene fe en ese instante, pero otro la tiene, muévase con el que la tiene. Porque al moverse y camina con aquella persona, va a recibir los mismos beneficios que recibe la persona que tiene la fe. Esto se encuentra mucho en la Biblia. Quizá usted no tiene la fe al momento, pero usted agárrese de la mano, agárrese de la persona que sí la tiene y muévase con esa persona. ¿Sí? Déselo al Señor, si lo está entendiendo. Si los discípulos, los 11 discípulos que estaban con Pedro, al momento que escucharon la voz de Jesús y dijo ven, Pedro la miró, los otros la escucharon. Y si los otros se bajan con Jesús, hubiera visto usted, hubiéramos tenido la historia que los 12 discípulos iban caminando sobre el agua.
Porque la orden de Jesús no es solamente para una persona en casos de estos, es para todo creyente, para todo hijo e hija de Dios. Ven. El único que respondió positivamente fue Pedro. Los otros todavía estaban agarrados de las tablas de la barca, sin despegarse, como si estuvieran pegados a ellos del temor. El temor les impidía aún de poderse agarrar de la fe que Pedro manifestaba en ese instante. Ahora prosigue adelante el versículo 30. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Cuando vas a tomar posición de la promesa, se arrecia el fuego, se arrecia el viento, los espíritus que son contrarios se arrecian, te van a hacer ruido, te van a pegar de gritos, te van a tratar de mover y hacer ver cosas que no existen. Pero tú cierras los ojos y camina hacia adelante, que Dios está contigo. Amén. Si Dios lo dijo, en eso me baso. En eso me baso. Como el profeta dijo, aquí voy a estar parado en este lugar especial que se hizo porque es el más seguro de todos los lugares en el muro. En este lugar, en la promesa de Dios debemos estar parados y no me muevo de aquí porque es el lugar más seguro. Porque este lugar es el que Dios estableció como fundamento de toda la creación, su promesa. Su promesa. Y no te muevas, no la sueltes el día de mañana. Si ya tú sientes algo en tu corazón, miraste algo de parte de nuestro Dios, no te muevas de esa promesa. No te muevas. Va a decir, pero no pasa nada, no te muevas. Sigue en esa promesa. Aquí ya cuando tengas un tiempo, empieza a quejarte, empieza a pegarle de gritos al Señor. Señor, ¿qué pasó? Aquí estoy, no me he movido del lugar donde me plantaste. Aquí estoy parado en tu promesa. Y aquí no me mueve el diablo. Pero cuando sintió la fuerza del viento, claro que esta va a venir para desanimarte, para atemorizarte. Tuvo miedo. Ahí mismo empezó a hundirse. Me llama mucho la atención. ¿Cuántos acá han tratado de caminar sobre el agua en algún momento? Ninguno de ustedes es curioso en ese asunto. Ahí en mi tierra hay un lugar que le llamamos el Callejón. Era donde baja el agua. Y en la presa, una presa que está gigantesca, está grande, tiene como unos 6 kilómetros de larga, uno de ancha en los lugares más extensos. Está más o menos de tamaño. Y en el Callejón es una porción que llega a la propiedad de nosotros. Y yo andábamos predicando el evangelio y dijo, Señor, me fui a orar, leí la palabra y me sentí como que andaba en las nubes y que me voy al agua. Señor, yo voy a probar. Yo necesito probar, Señor. Y que voy y me puse en la pared, pues claro, el callejón estaba de profundo así, de luego caías abajo. Y dijo, aquí cierro los ojos, Señor, en tu nombre yo voy a caminar sobre el agua. Y di el paso. Y no lo doy aquí porque me pasa lo mismo que me pasó en el callejón. Me fui de plomada. Y de usted, lo que me sorprende de este asunto es que dice la escritura, en cualquier traducción que la lea, dice que empezó a hundirse. Yo no empecé. Una fracción de segundos, zoom, estaba abajo. Quiere decir que la fe de Pedro iba menguando, iba poco a poco descendiendo. Eso no acontece en el agua. Ya en eso nos debe de decir algo, ¿no? Algo está sucediendo. Todavía la promesa de Dios, todavía Pedro la sostenía un poco. Dicen, pero cuando sintió la fuerza, como 4 cosas hizo bien Pedro, esta fue la única que le parece que estuvo mal. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo, allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. ¿Usted cree que estaba correcto que Pedro gritara, Señor, sálvame? No tenga temor. ¿Qué hubiera hecho usted? Pues claro, estuvo bien. Señor, sálvame. Aunque Pedro era un profesional con respecto del agua, era un pescador de naturaleza, de nacimiento. Pedro había podido nadar sobre el mar con mucha facilidad, pero había una fuerza diabólica en ese momento sobre él que lo estaba hundiendo hacia abajo. Y hizo exactamente lo correcto que todo cristiano debe hacer cuando siente que el agua lo está llegando al cuello. Señor, sálvame. Es la forma más apropiada de un hijo gritarle a su papá, sálvame.
Y algo muy interesante que vemos nosotros en todos y lo estamos mirando como está pasando, no solamente como estamos leyendo, sino mirándolo, que Pedro llegó casi cerca de Jesús, porque al instante Jesús extendió la mano y lo levantó. Nunca lo he escuchado, no parece que alguien lo diga, pero algo más aconteció aquí. Cuando Pedro dice que empezó a caminar hacia Jesús, yo calculo que estaba más o menos una distancia de aquí a la puerta de allá, más o menos, por decir algo. Pedro se fue caminando, llegó cerca de Jesús, pero luego que Jesús lo levantó, ¿qué cree que hizo? ¿Que Jesús lo llevó en los brazos? ¿Qué cree usted que hizo? Se fueron caminando para la barca. Pedro no solamente tuvo fe para caminar hacia Jesús, después que sintió la protección y la fuerza del brazo de Jesús, caminó de regreso a la barca, y ya sin ningún temor. Yo quiero pensar que Pedro iba retornando a la barca al lado de Jesús, cantando esa estrofa que nosotros entonamos de tiempo en tiempo: ¿Quién como Jehová? Saltando y danzando sobre el agua. Y todo el resto de los 11 allá incrédulos se quedaban solamente, ahora no solamente un fantasma, ya son 11, ya son 2 fantasmas. Se la perdieron. Algunas personas en este día van a recibir algo de parte de nuestro Dios, y muchos se la van a perder, porque se trata de creer que lo que estás escuchando Dios te lo está diciendo. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, y esto me gusta mucho cómo lo menciona Jesús, porque parece que lo menciona nosotros constantemente: Pedro, tú confías muy poco en mí. Allá en la otra traducción dice: ¿por qué dudaste? Pero me gusta esto, lo expresa un poquito más claro. Pedro, tú confías muy poco en mí. No di la orden. ¿Por qué pues dudaste? ¿Cuál es el asunto? Ya venías todo estaba bien. Pero todo lo que acontece con Pedro, el irse hundiendo y todas esas cosas, son una buena enseñanza para nosotros. Todo esto lo permite el Señor para que usted y yo conozcamos mejor cómo es que trabaja el asunto espiritual, cómo es que se dan las cosas en este mundo. Dice: tú confías muy poco en mí. ¿Cuántos confían poco en el Señor? No levante su mano. Dice: ¿por qué dudaste? En cuanto los 2 subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Ya el diablo dijo: pues ya fracasé, ya perdí con este, ya lo logró, ya qué más puedo hacer. Recuerda cuando Jesús es tentado por el diablo allá en el desierto, y después de haber sido tentado en todo, al final de cuentas dice que se lo dejó y se fue y lo seguía de lejos. Ya la perdí. Cuando subieron en cuanto los 2 subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca, aún hasta Judas Iscariote, se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Casi de agarrar una vara y darles a los discípulos. ¿Por qué, pastor? Unas 12 horas antes acaban de darle de comer a 5,000, sin contar los niños y las mujeres y los niños. ¿Qué se les ocurre a estos discípulos? Ya varias ocasiones se les había revelado que Él era el Hijo de Dios, y ahora por este caso dice que se postraron ante Él. En otra ocasión dice lo adoraron, pero dice: en verdad tú eres el Hijo de Dios, en verdad. Pues entonces, ¿qué creían? ¿Cuánto tengo que hacer para que ustedes sepan perfectamente que yo soy el Hijo de Dios? ¿Cuántas cosas tengo que mostrarles? En otra ocasión dice: ¿hasta cuándo me es necesario sufrir con ustedes? ¿Cuándo van a aprender que lo que yo digo se cumple? Y eso nos está exhortando el Señor en esta mañana. ¿Cuándo vamos nosotros a aceptar que la palabra de nuestro Dios es verdad? Que lo que Él dice se cumple, que sus promesas son reales, que nadie las puede impedir. ¿Cuándo? Sí, quedaron muy bien los muchachos estos, pero bueno, creo que ellos fracasaron en todas. Pedro las ganó, si podemos usar esos términos. Amén. Pedro lo logró. Otro ejemplo que voy a tomar, y con este voy a terminar.
Mateos capítulo 8. Porque cuando el Señor te revela algo, entonces debes de abrazarlo, porque esto se va a cumplir. El Señor me ha revelado unas cosas a mí que yo sé que se van a cumplir en el tiempo del Señor. Algunos pueden decir: pastor, lo he escuchado ya por años. Sí, pero se van a cumplir. ¿Sabe lo que dice el profeta, el apóstol Pablo? Que las promesas de Dios que fueron dadas a los padres se han cumplido en los hijos. Si yo sé que el Señor va a venir, su retorno, antes de que yo parta. Va a decir: pastor, sí, sí. Y si no, y si vamos a decir que si parto sin antes venir, dice el pastor, estaba equivocado, ya nada me afecta. Ya que digan estaba equivocado, yo estoy ahí arriba. Amén. Así, sí. Así que yo lo voy a seguir creyendo. Va a venir antes de que yo me vaya, porque yo le tengo mucho miedo a ese asunto. Y es un dilema eso de ir a un funeral y todo eso, y todo el proceso. Wow, qué trabajo, qué dolor, qué angustia, qué sufrimiento. ¿Qué palabras pueden decirle a una persona que ha perdido un ser amado? ¿Con cómo lo consuelas? Casi viéramos de seguir el ejemplo de los amigos de Job. Cuando miraron la situación de Job, la pérdida de sus hijos y todo eso, no abrieron su boca en 7 días. Se sentaron con el Job allí en el montón de ceniza, allí estuvieron con él sin abrir los labios. Estos hombres son un ejemplo. A veces uno tratando de quedar bien, tratando de alentar, más bien no quedar bien, sino tratar de alentar al ser amado, a aquella persona. Hermano, estamos, sí, está muy bonito y está perfecto, y hay que seguirlo haciendo, porque creo que humanamente es lo más apropiado, y aún espiritualmente. Pero creo que a veces se consuela más si llegas y allí te pones a llorar con él o con ella. Pero no se acostumbra, no se practica eso, porque pues no suena muy bien, ¿verdad? Pero bueno, seguimos practicando lo que nos ha trabajado por tantos años. Lo que sí quisiera es que no parta ya ni uno de acá con nosotros. No. Sí, Señor, ya retorna, ven por nosotros. Ya suena la trompeta y nos vamos todos juntos. Por cierto, ya está cerca la fiesta del Rosh Hashanah, y todos los teólogos y escatólogos afirman de que la venida del Señor Jesucristo viene en esa fiesta. Está a las puertas. El otro día me preguntaba mi hijo Ismael: Derek, conforme las señales que se miran, ¿usted cree que venga en este Rosh Hashanah? Entonces le digo: hay unas cositas que todavía no miro allí armadas todavía, así que tengo poca confianza de que venga en pero sigamos esperando. Pero el Señor que nos dé fuerzas, ¿sí? ¿Cuántos esperan irse a través del sonido de trompeta ya cuando venga el Señor Jesucristo? Levanten su mano. Nadie se nos vaya a través de la tumba, por favor. Nadie. Amén. Nos esperamos aquí. Hay que hacer así, de esas personas. De aquí no me muevo. Mateos capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Usted conoce un centurión, un hombre que tiene bajo sí mismo o tiene autoridad sobre 100 soldados romanos, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Un demonio lo estaba atormentando al siervo. Este hombre quería mucho a su siervo. Este hombre había hecho muchas cosas buenas a favor del pueblo de Israel. Y viene directamente con Jesús. Algo escuchó de Jesús y entendió cuál era la autoridad de este rabino, y viene directamente a él con su asunto, con su necesidad. Dice: y Jesús le dijo, ponga atención la respuesta de Jesús para mostrarnos a nosotros. Todo lo que va a acontecer acá es un ejemplo que se nos va a dar a nosotros. Jesús inmediatamente le dice: yo iré y le sanaré. En muy pocas ocasiones miramos a Jesús actuar de esta manera, pero actúa con un centurión, con un gentil, con un extraño. Le dice: yo voy y lo voy a sanar. Este hombre va a decir algo que nos va a beneficiar a nosotros de una forma extraordinaria. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Él sabía que era un hombre pecador, sabía que estaba fuera del pacto de Israel que Dios había hecho con Abraham. Dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque tú eres el techo de toda la creación. No puedes entrar bajo el mío. Tú no puedes estar bajo mi autoridad. Al entrar usted en una casa,
Si aquella persona no le dice a usted, pásele, esta es su casa. ¿Cuántos usan esos términos? ¿Sí? Cuando le dice pase, cuando llego a la casa de alguien y me dice, pastor, pase, esta es su casa, inmediatamente digo, esta es mi casa, yo soy la autoridad aquí. Si no le dice eso, usted no es la autoridad. La autoridad es el dueño de la casa. De manera que este hombre está diciendo, no puedes tú entrar bajo mi cobertura, porque tú eres la cobertura de toda la creación. Este hombre está con una revelación muy alta con respecto del nivel que tenía el pueblo de Israel. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Cuántos perdieron la oportunidad? Tu palabra es autoridad. Lo mismo que le dijo a Pedro, ven. Cuando tú pronuncias una palabra, esta se le tiene que sujetar todo el resto de la creación. Este hombre está hablando con un nivel muy alto de conocimiento que con respecto a su posición no debiera detenerlo. Pero esto de seguro que había investigado mucho y creía la autoridad que este rabino de Nazaret tenía. Le está diciendo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No hay para qué darle vueltas al asunto. Y luego le explica por qué razón cree él de esta manera. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea, porque este hombre tenía tanta confianza, conocía cómo trabajaban sus servidores, sus soldados y sus siervos. Alguno de estos, ¿cuántos soldados de los que él tenía, de los 100 que él tenía, de seguro que eran más fuertes y más capaces que él? Seguro. Pero él era la autoridad y sobre él estaba el imperio romano. De manera que si alguno de estas personas desobedecía la autoridad, entonces el imperio romano estaba con él, sobre él, para juzgar a aquellos que desobedecían la orden de este centurión. Lo que está diciendo este hombre, yo soy un hombre de autoridad, y a los que les digo esto lo hacen. Cuanto más tú eres un hombre que está en autoridad. Y este asunto de enfermedad, este asunto de demonios que tiene oprimido a mi siervo, todos estos están sujetos a ti. Y cuando tú das una orden, todos la cumplen, le obedecen. ¿Sí? Al oírlo, Jesús se maravilló. Solamente en 2 ocasiones habla la escritura que Jesús se maravilló de algo, y las 2 ocasiones fueron con gente incrédula. ¿Qué le parece? O en este caso gentiles que no eran del pueblo de Israel. Dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, tanta confianza. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Déselo a nuestro Dios, déselo.